En los mensajes anteriores hemos hablado acerca de cómo somos llenos del Espíritu Santo en cuanto a la manera en que en el Nuevo Testamento, como en el libro de Hechos, al principio de la historia de la iglesia, cómo el bautismo del Espíritu Santo se manifestó en los creyentes, y vimos diferentes maneras en cómo las personas recibían este bautismo del Espíritu Santo. Vimos que a veces gente oraba por ellos, a veces no oraban por ellos, a veces era una persona, a veces era en grupo, y entonces vimos diferentes maneras en cómo los creyentes de la primera iglesia fueron llenos del Espíritu. Y después también en los mensajes anteriores vimos no solamente el cómo ser bautizados con el Espíritu Santo, sino para qué. La semana pasada estudiamos para qué somos llenos, cuál es la importancia, cuáles son los propósitos o el objetivo. El día de hoy vamos a hablar acerca de ser llenos del Espíritu, y quizá tú me digas, por fin yo creo que ya habíamos sido llenos. Vamos a hablar a ser llenos y a volver a ser llenos, y a volver a ser llenos, y a volver a ser llenos. Y en pocas palabras, cuando somos llenos del Espíritu, no necesitamos solamente hacerlo una vez por el resto de nuestras vidas. Siempre todos tenemos una experiencia inicial, el ser bautizados con el Espíritu, pero de ahí en adelante podemos ser llenos y llenos y llenos y llenos. Y esto es algo que yo por mucho tiempo no lo entendía, y así como que me confundía muchas veces. Pero ¿cuántos de ustedes han llenado su carro de gasolina y quedó lleno, verdad? Y al rato manejas bien poquito y tienes que volver a llenarlo. Y tú dices, pero ya lo llené, ¿ok? Pero tienes que volver a llenarlo. ¿Por qué? Porque utilizaste ese combustible y ahora necesitas volver a llenarlo. ¿O cuántos de ustedes han comido comida, como por ejemplo el Día de Gracias, que te atascas de comida y no quieres ni ver comida ni oler comida porque estás atascado? Pero espérate unas horas, ¿verdad? Espérate a veces como una media hora, y al rato ya estás listo para un payo, para el recalentado, para volver a comer. Y esto nos ayuda a entender que muchas veces, aunque estás lleno, deja que pase un poquito de tiempo y algo necesita volver a llenarse. Y vamos a ver esto en la Escritura. En el libro de Hechos, la experiencia inicial de la iglesia, como cuando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes, y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu. En Hechos 2:4 dice, todos, di conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. ¿Okay? Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, cuando ellos son llenos con el Espíritu, y para hablar acerca de que la presencia del Espíritu está con nosotros y la llenura del Espíritu, checa nuestros mensajes anteriores porque para que entiendas la diferencia de ello. Aquí vemos que dice que todos, ¿cierto? Todos fueron llenos. Y cuando hablamos de todos, estamos asumiendo todos los apóstoles, ¿cierto? Todos los discípulos que habían seguido a Jesús. Y cuando estamos hablando de todos, incluimos a Pedro y a Juan, ¿cierto? ¿Lo crees? ¿Ok? ¿Y cómo lo sabemos? Porque los versículos siguientes nos dice que Pedro se para y predica su primer mensaje, lleno del Espíritu. Ok, entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo junto con los demás discípulos, con los demás apóstoles, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí tuvieron una experiencia inicial, una experiencia que fue como la marca de que estás lleno del Espíritu. Sin embargo, ve a Hechos 4:8, después de un tiempo, la Biblia nos dice que Pedro y Juan una ocasión fueron al templo, y al entrar al templo ven a un cojo y oran por este cojo, y este cojo recibe sanidad, y al rato los están arrestando por haber sanado a una persona.
y los arrestan, los llevan a un juicio. Y la palabra dice, Hechos 4:8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio su defensa, ¿verdad? Y les dice, gobernantes y ancianos del pueblo, porque le dicen, no prediques a Jesús. Y él les dice, voy a predicar a Jesús. Y me hagan lo que me hagan, no voy a dejar de predicar a Jesús. Y entonces vemos que Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo, pero después la Biblia nos dice que otra vez fue lleno del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, esta llenura lo capacita, lo empodera para hablar en defensa del Evangelio, para tener el valor, la valentía de hablar durante un juicio, ¿verdad? Después en Hechos 4:31 lo dejan libre junto con Juan, se va con los hermanos y están los hermanos hablando de lo que sucedió, están orando. Y versículo 31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con gran valor. ¿Ok? Entonces vemos que todos los que habían sido llenos el día de Pentecostés, después todos volvieron a ser llenos. Y esto nos da esperanza. A mí me gusta este concepto de saber que esta experiencia con el Espíritu Santo puede ser refrescante una y otra vez cuanto lo necesites, cuanto lo deseas. Puedes experimentar la llenura del Espíritu Santo constantemente. Una vez que la recibes por primera vez, tienes como cuando vas a un restaurante, ¿verdad? Vas a In-N-Out y te compras tu taza de refresco. Creo que están recibiendo confirmación ahorita. Te compras una bebida, te dan tu vaso vacío y entonces lo puedes llenar, ¿verdad? Aquí le llamamos refills. Y lo llenas y quiere decir que puedes volverlo a llenar y volverlo a llenar y volverlo a llenar. Mientras tengas un vaso, puedes tomar la bebida cuantas veces quieras. Y a veces, muchas veces no les gusta esa bebida o le echaste mucho hielo y la tiras y vuelves a llenarlo, ¿verdad? Cuando recibes la primera experiencia de la llenura del Espíritu Santo, es como que te dan tu vaso. Y entonces, cada que quieras lo puedes llenar y llenar y llenar y cambiar el sabor y llenarlo y llenarlo y llenarlo. Esto me encanta. Vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo. Hechos 9:14. Esto es cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, le entrega su vida a Jesús, es salvo, y la palabra dice que Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que en la primera experiencia que Pablo tiene en ese encuentro con Jesús, después él recibe la llenura del Espíritu Santo por primera vez, después se bautiza hasta en agua y entonces Pablo es lleno del Espíritu. Sin embargo, vemos en Hechos 13, unos capítulos después, aquí Pablo ya es parte de la iglesia, anda en viajes misioneros con Bernabé, fueron a diferentes lugares, creo que están en Chipre en esta ocasión, y dice que se encontraron a un mago que quería hacer negocio con el mensaje del Evangelio, y Pablo se enoja y lo reprende. Y versículo 9, Hechos 13:9. Dice, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo, y le responde a este señor. Entonces vemos que aunque Pablo había sido lleno en su conversión, en esta ocasión cuando está en el viaje misionero y para una acción de ministerio, para tener discernimiento de espíritus, para poder hablar palabra de conocimiento, una vez más experimenta una llenura del Espíritu. ¿Okay? Y esto es confirmado en Efesios 5, versículo del 18 al 20. Te lo voy a leer
en un ratito. Pero primero que nada, quiero que sepas que entonces en nuestras vidas nosotros constantemente, conforme lo necesitemos, conforme Dios necesite usarnos con habilidades para hablar su palabra, para operar en los dones del Espíritu, en los frutos del Espíritu, constantemente podemos creer y experimentar un rellenado del Espíritu Santo, una frescura de esta llenura del Espíritu. Algo que, antes de que leamos Efesios, algo que también me encanta de ello es de que, lo mencionamos la vez anterior, de que Jesús nos habla tantas cosas a través del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos conocer cosas maravillosas y cosas profundas de Dios. Y de eso se trata la llenura del Espíritu. En 1 Corintios 2, 9 al 13, dice: a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y muchas veces como que solamente leemos esa parte y decimos, no, pues no podemos entender las cosas de Dios porque dice que ningún ojo lo puede ver, ningún oído puede escucharlo, no podemos entenderlo. Pero ahí no termina este mensaje. El versículo siguiente, el versículo 10 dice: pero a nosotros Dios nos ha revelado estas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces es posible para nosotros conocer profundidades de Dios. Es posible para nosotros conocer misterios de Dios, muchas veces misterios de nuestras propias vidas. Es posible a través de la llenura del Espíritu Santo. Continúa diciendo: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto por el propio espíritu de Dios. Y esto es lo que me encanta. Dice: y nosotros, di conmigo, nosotros, te incluyes a ti. Dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto es maravilloso. Esto es una confirmación de que por medio del Espíritu Santo podemos conocer las cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros, las cosas que Dios nos ha dado. Es como la respuesta a la oración del apóstol Pablo, donde decía: yo oro que los ojos de tu entendimiento sean abiertos para que puedas comprender la herencia que tienes en el reino de Dios, la herencia que tienes como hijo de Dios. Entonces, orar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, nos ayuda a conocer, nos ayuda a entender, nos ayuda a recibir las profundidades de Dios, las cosas maravillosas de Dios. Y cosas que muchas veces solamente van a tener sentido para ti. En ocasiones tú tienes alguna experiencia, o estás tratando de superar un trauma, o tienes ciertas emociones y es difícil compartirlas, es difícil expresarlas. ¿Qué nos dice la palabra? Que usamos nuestro lenguaje espiritual, ¿verdad? Y al rato, a través del Espíritu Santo, Él puede revelarte razones por qué te sientes así, por qué sucedió esto, por qué actuaste de esta manera. Y aprendes a conocer cosas profundas que el Espíritu ha como que investigado en tu corazón, y podemos ser edificados, podemos ser transformados. Entonces, hay una frase, la he compartido antes. Esta es una frase de mis favoritas de C.S. Lewis, y dice: si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo.
Y esto es una realidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esos anhelos que nuestro corazón tiene? Anhelos en nuestro ser, anhelos, insatisfacciones que andamos buscando aquí en el mundo, algo que nos llene, algo que nos satisfaga, algo que nos haga sentir completos. Y hay muchas experiencias preciosas en la vida que podemos experimentar, que sentimos, ¿verdad?, una realización, una satisfacción, pero momentánea. Pero ¿alguna vez te has sentido como que necesito algo? Así como a veces simplemente tenemos un antojo y vas al refrigerador y lo abres y no encuentras nada que quieres ver y lo cierras y después vuelves a abrirlo como si algo se hubiera aparecido. Y esa ocasión donde tienes hambre de algo, pero no sabes de qué. Pero hay un hambre de algo, necesito algo. Y muchas veces yo me he encontrado en esta situación donde está ese anhelo de mi corazón que nada puede satisfacerlo. Y allí es donde es para nosotros un privilegio el poder ser llenos del Espíritu en esos momentos. Efesios 5, eso es algo súper chistoso que por mucho tiempo yo así como que, ay, ¿por qué hace esta comparación, verdad? Pero en fin, Dios decidió poner esta comparación en la palabra. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ok, aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso. Si te acuerdas, la iglesia de Éfeso eran de los que más conocían, eran de los más maduros, era la iglesia lo máximo, ¿verdad? Ahí estaba Timoteo, ahí estaba el apóstol Juan, ahí estaba María, la mamá de Jesús. Era como que la iglesia más famosa, la iglesia más madura. Ellos tenían mucho conocimiento. Si tú lees todo el episodio de Efesios, es como que para cristianos maduros, ¿verdad? No es como a los corintios, que eran bien carnales. No, Efesios era como que la mera iglesia. Sin embargo, vemos que tuvieron que ser corregidos de que no andaran de borrachos, de que no anduvieran embriagándose. Y les dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, palabras eternas que nosotros íbamos a leer después en la historia. No te embriagues con vino, en el cual hay disolución. En lugar de embriagarte con vino, sé lleno del Espíritu. Y esta palabra ser lleno es un verbo progresivo donde significa ser lleno y continúa a ser lleno y continúa siendo lleno, continúa siendo lleno. No es una experiencia de una vez y ahí se queda la cosa. Dice, continúa siendo lleno del Espíritu. Y después dice, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Habla en el Espíritu, canta en el Espíritu, da gracias en el Espíritu. Y aquí dice, hablen entre ustedes, pero esta palabra también se podría traducir, háblate a ti mismo con lenguaje espiritual. Canta a ti mismo, no necesitas hacerlo en grupo, no necesitas tener un micrófono. Canta en el Espíritu, da gracias en el Espíritu. Así es como somos llenos del Espíritu. Y personalmente nunca he estado borracha, nunca he tomado. No sé, sí he probado cerveza de niña porque me gustaba cuando mi papá le ponía que limón y sal a la lata, y solamente me gustaba el limón y la sal, ¿verdad? La cerveza sabe horrible para mí. Vino no he tomado. En nuestra luna de miel, a mi esposo y a mí, el hotel nos regaló una botella de champaña y dijimos, pues vamos a abrirla, ¿verdad? Vamos a brindar. Él tampoco toma y decidimos abrirla. Agarramos la copita, le probamos y los dos guácala y la tiramos, ¿verdad? En el lavabo. Esa fue la última vez que creo que tomé vino. Y
Yo no sé lo que es emborracharme, pero sí he visto mucha gente borracha. Tristemente, familiares, ¿verdad? En las reuniones de familia, que los tíos, que mi papá, que los primos. Y ver gente borracha no es algo que tú aspiras. ¿Alguna vez has visto gente embriagada? ¿Qué significa estar embriagado? Significa estar intoxicado con una sustancia donde pierdes el control, donde pierdes mucha de la noción de ti mismo, y muchos se embriagan para sentir esta aventura, ¿verdad? De salirte como de tus propios sentidos. Muchos se embriagan para tener ese valor. Conoces de los borrachos que les agarra el valor, y en normal, ¿verdad? Son bien callados, no se meten con nada, y borrachos quieren hacerle pelea a todo mundo y se llenan de valor. Otras personas toman y se sienten se vuelven muy sensibles y andan llorando, y a todo mundo son sus mejores amigos, y te amo y eres mi mejor amigo, y se vuelven muy sensibles. Otras personas, la mayoría, yo creo que esta es una de la mayor razón por la que la gente se emborracha, es para insensibilizarse, para olvidarse de la realidad, para no sentir el dolor, para no sentir la pena, para no sentir ese vacío. Te insensibilizas, quieres enmudecer, quieres ¿cuál es la palabra que quiero? Entumecer. Quieres como entumecer tus emociones, tus pensamientos, no quieres pensar en la realidad, quieres un escape, ¿cierto? Y no solamente aplica aquí el tomar. Pudiéramos hablar de no utilices drogas farmacéuticas para escapar de la realidad. ¿Qué tal no te metas por horas en los medios sociales para escapar de la realidad? Eso sí lo he hecho. ¿Qué tal no te pongas a ver por horas toda una noche que te desvelas series de Netflix para escapar de la realidad? Eso sí lo he hecho. ¿Qué tal no te atasques de comida chatarra y de dulces para escapar de la realidad? ¿Cierto? No te intoxiques con algo, con una sustancia, con una cosa. ¿Por qué? Porque acuérdate, tenemos anhelos que este mundo no puede satisfacer. Tenemos vacíos, tenemos hambre. Es necesario escapar. Dios sabe que es necesario muchas veces el querer despejarte de los problemas. Dios sabe que tenemos esa necesidad. Dios sabe que necesitamos muchas veces una ayuda externa. Y en lugar de decir, no hagas esto, Él dice, en lugar de esto, haz aquello. Yo conozco tu deseo. Yo sé por qué buscas la sustancia. Yo sé por qué buscas las pastillas. Yo sé por qué buscas el azúcar. Yo sé por qué buscas el Facebook. Yo sé por qué buscas. Y el Señor nos está diciendo, no te intoxiques con ello. No te insensibilices con estas sustancias o con estos medios. Dice, en lugar de ello, sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Ten una experiencia agarra tu vaso, ¿verdad? Y vuélvelo a llenar. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de hablar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, dar gracias en el Espíritu. Y entonces no tenemos que batallar con esas sensaciones, con esas experiencias humanas que todos pasamos, de insatisfacción, de inseguridad, de tratar de escapar de nuestra realidad, tratar de escapar de los problemas y no querer sentir por un momento, querer adormecer mi mente, querer adormecer mis emociones, mis sentimientos. Dios dice, yo conozco tu necesidad. Yo sé que hay sustancias
que te ayudan a hacer eso y yo sé por qué lo haces. Pero Dios dice, en lugar de hacer ello, te ofrezco otra solución. Te ofrezco una solución que no va a tener efectos secundarios negativos. ¿Qué tal? También he sabido de la cruda, ¿verdad? Que después de que tomas y te sientes bien por un ratito, al rato estás pagando. En una ocasión, tristemente, discúlpame por ser tan gráfica, pero en una ocasión estaba fui de viaje, estaba en un hotel para una conferencia y como a medianoche el vecino del hotel, ¿verdad? O la vecina azotaron la puerta y hacían mucho ruido y están peleándose, quién sabe qué. Y al rato, tristemente, estoy escuchando las guacareadas de esta persona, ¿verdad? Y digo, wow, ¿de qué les sirvió su fiesta y su diversión? Y ahora están sufriendo y se están torturando a ellos mismos. No hay nada bueno sale de una emborrachada. Nada bueno sale de una emborrachada. Al contrario, está la pérdida, hay destrucción. Puedes perder el dinero que ya gastaste en esas bebidas. Pierdes tiempo, muchas veces pierdes relaciones, muchas veces pierdes la familia, muchas veces pierdes el trabajo por una borrachera, ¿cierto? O simplemente hay destrucción. Destrucción de tu salud, destrucción otra vez de tus relaciones, de tus finanzas. Muchas veces, tristemente, aún hasta muerte. No solamente la tuya, a veces cuántas personas inocentes no han perdido sus vidas por causa de una persona embriagada. Entonces, no hay nada bueno al embriagarse. Y Dios sabe, yo sé por qué lo buscas, yo sé por qué buscas esos escapes. Y te digo, podemos usar el tomar, tanto como podemos usar cualquier otra cosa que tú utilizas como cristiano santificado, ¿verdad? Tus escapes. Y Dios está diciendo, yo tengo una mejor opción. Yo tengo una mejor opción que no tiene consecuencias, no tiene peligros, no le vas a afectar a nadie, al contrario, vas a terminar siendo tú bendecido, tú edificado y vas a poder bendecir y edificar a las personas de tu alrededor. ¿Y cuál es esta solución? Dios dice, no te emborraches, no te drogues, no te metas, ¿verdad? con los medios sociales, con cosas que no tienes que andar viendo, con cosas que no tienes que andar comiendo. ¿Cuántos no comemos? A veces no tenemos hambre, pero comemos simplemente emocionalmente. Y Dios dice, no necesitas hacer eso. Cuando sientas esa necesidad de que necesito algo que este mundo no puede satisfacer, Dios dice, yo tengo algo que no es parte de este mundo. Yo tengo algo que no es parte de este mundo que sí puede satisfacerte. Y es ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Nos dice allí, dice, hablando en el Espíritu, cantando en el Espíritu, dando gracias en el Espíritu, orando en el Espíritu. El hablar no es sobrenatural. Hemos estado hablando en el Espíritu durante las semanas anteriores. Gente ha estado llena del Espíritu. Hablar no es supernatural, pero el lenguaje que hablamos, eso es lo sobrenatural. Y el poder hablar en el Espíritu es como que la abertura para estar llenos. Y una vez más, cuando sientes esa necesidad, cuando sientes esa hambre, ese vacío, nuestro pastor nos estaba diciendo que en nuestras vidas estamos llenos del Espíritu, estamos en unidad con el Espíritu, nuestra posición espiritual es en Cristo, pero en nuestras mentes, en nuestra realidad, muchas veces tenemos experiencias donde estamos así arriba de la montaña, ¿verdad? Y después la vida pasa, la rutina pasa y andamos todos abajo. Y tu relación con Dios no cambia, no que Dios ya no te quiere, que ya te abandonó, que ya no eres de su familia. No, tu relación espiritual continúa, pero es en nuestra vida natural, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento, nuestra actitud,
donde experimentamos estar arriba y estar abajo, estar arriba y estar abajo, y abajo, y a veces más abajo, y a veces más abajo, y después un poquito arriba. Y Dios nos dice, en esos momentos es cuando tú tienes la disponibilidad de volver a ser lleno del Espíritu. Y de volver a ser lleno del Espíritu cuantas veces lo necesites en un día, cuantas veces lo necesites en una semana. En Romanos 8:9 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, esta rellenura del Espíritu, no necesariamente estamos hablando de que el Espíritu una vez más viene a ti, porque tú ya estás lleno del Espíritu, tú eres sellado con el Espíritu, la presencia del Espíritu vive en ti, tú eres el templo de su Espíritu. Lo que estamos hablando, esta rellenura, el volver a ser llenos y llenos y llenos, tiene que ver más que nada con nuestro enfoque. Porque aquí el apóstol nos está diciendo que cuando nuestra mente está puesta en las cosas naturales, en el problema de la vida real, en las finanzas, en el dolor, en la soledad, cuando ponemos nuestra mente en esas cosas, dice, solamente te estás enfocando en lo negativo, esto no causa vida, esto te roba la vida. Pero cuando ponemos nuestra mente, estamos hablando de nuestra mente, cuando ponemos nuestra mente, nuestro enfoque, nuestra esperanza, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestra imaginación en las cosas del Espíritu, vamos a experimentar vida y paz. Vamos a experimentar, otros versículos dicen gozo, ¿verdad? Es parte de estar en el Espíritu. Entonces, ser llenos del Espíritu una y otra vez empieza con concentrar, empieza con enfocar la mente, la visión. Oh, no, yo estoy llena del Espíritu. Y entonces, si en alguna ocasión empiezo a tener soledad o desesperación o hambre o aburrimiento, ¿verdad? Y voy a buscar las galletas o voy a buscar mi quinta taza de café para sentir la cafeína o empiezo, ¿verdad?, a perder tiempo en los medios sociales. Cuando empiezo a tener esa necesidad de algo, ese vacío, mi opción es tratar de llenarme con esas soluciones, o lo que puedo hacer es enfocar mi mente en las cosas del Espíritu, porque realmente lo que estoy buscando es paz y lo que estoy buscando es vida. Y entonces empiezo a meditar, soy una hija de Dios y el Espíritu de Dios está en mí y he sido llenada con el Espíritu. Y después no sé ni qué orar, no sé ni qué tengo. Mujeres, cuando estamos hormonales, ni siquiera sabemos qué queremos y nos enojamos porque el esposo o la familia no nos dan lo que queremos y nosotros ni siquiera sabemos lo que queremos. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios sabe lo que quieres. El Espíritu de Dios dice que Él conoce tu corazón, Él conoce todo lo que hay dentro, Él sabe lo que quieres. Y te haces un favor y le haces un favor a los de a tu alrededor y te pones a orar en el Espíritu. Y empiezas a orar en el Espíritu. No sé qué orar, no sé qué quiero, no sé, o simplemente sabes lo que quieres y quieres escapar de ese problema, de esa realidad, de esa frustración, de ese enojo. Y empiezas a orar en el Espíritu. Y empiezas a orar en el Espíritu. Y al rato empiezas a cantar en el Espíritu. No voy a cantar en el Espíritu. Y al rato empiezas a dar gracias en el Espíritu. Y estás experimentando algo sobrenatural. Pero estás siendo llenado. Y estás siendo llenado. Y pareciera que no pasa nada. Pareciera una locura muchas veces. Y si tú has sido honesto, muchas veces tu mente te dice, ay, estás inventando, ay, esto ni es cierto, ay, ¿qué estás haciendo? O que nadie te vea, ¿verdad? Porque te va a dar pena. Y al rato
le sigues y le sigues. Y dices, no importa lo que la mente diga, esto es de Dios, esto es del Espíritu. Y al rato tienes todo un servicio de adoración tú solito y estás alabando a Dios y andas brincando. Y al rato a veces terminas bien valiente, como esos borrachos valientes, ¿verdad? Y le estás gritando al enemigo y le estás ordenando al monte que se vaya, ¿verdad? Y así como que no se metan conmigo, que se me venga un gigante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como Pablo, así como Pedro, en el momento que lo necesitaban, llenos del Espíritu, y pudieron reaccionar a la situación que se les requería. Y en otras ocasiones terminas arrodillado, llorando, quebrantado, poniéndote a cuentas con Dios. Y estuvo mucho mejor que si te hubieras tomado la droga más efectiva. Porque sabes que ninguna sustancia va a saciarte como el Espíritu Santo puede saciar esa hambre, esa sed interior que tenemos. Espiritual, natural, emocional, relacional. Solamente Dios puede saciarnos. No necesitas una sustancia. La sustancia solamente te va a causar muerte. El tomar, se me olvidó checar esa estadística, pero el tomar se ha comprobado que te hace que el cerebro se te haga más chiquito. Te reduce el tamaño literal de tu cerebro. Y ahora decimos, ¿verdad? Con razón. No es cierto. Con razón actúan así, ¿verdad? Con razón están haciendo aquello. Es el tomar las drogas te arruina mentalmente, te arruina físicamente, te hace adicto. Y al rato eres esclavo de una sustancia. Lo he dicho antes, ¿verdad? Dios creó de donde sacan la cerveza, el vino, las uvas. Dios creó el tabaco y dijo, gobernar sobre todas aquellas cosas. ¿Y qué hacen los hombres? Que hacemos muchas veces, nos sometemos a esas sustancias que nosotros tenemos que dominar sobre ellos. Y es una tristeza que perdemos nuestra vida, perdemos nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestras energías, buscando algo que últimamente el efecto se va a acabar. El efecto se acaba y terminas sintiéndote más vacío. Y especialmente si ya no querías hacerlo, al rato tienes que batallar no solamente con que el efecto ya se acabó de esa sustancia, al rato añádele la condenación de que volviste a hacerlo cuando ya no querías hacerlo. Y al rato te sientes más miserable de lo que empezaste. Y Dios dice, no necesitas emborracharte con alcohol, no necesitas acudir a la droga, no necesitas acudir a todo lo demás que buscas como tus escapes. En el momento en que empieces a sentir necesito ayuda, necesito algo, estoy sintiendo ese vacío, estoy sintiendo esos nervios, estoy sintiendo esa soledad, estoy sintiendo, en ese momento Dios dice, tú tienes la solución. Llénate del Espíritu Santo. Habla en el Espíritu. Canta en el Espíritu. Da gracias en el Espíritu. Y vas a poder darle a Dios todo lo que ni siquiera sabías que tenías, porque el Espíritu va a orar por ti. Y el Espíritu sabe exactamente lo que necesitabas. Y tienes un tiempo con Dios. Y sabes, no necesitas ser un tiempo de horas. Quizás sean horas, no necesitas hacer un tiempo. Puedes hacerlo cuando estás manejando y tener una llenura del Espíritu. En lo que llegas de tu casa al trabajo, lleno del Espíritu. En lo que llegas del estacionamiento a donde tengas que llegar, ya llega lleno del Espíritu, ¿verdad? Llenas tu carro de gasolina y te llenas a ti del Espíritu. Puede ser en tu cama en la noche. Puede ser en la regadera, puede ser tú tienes el acceso a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Tú puedes tener la llenura del Espíritu. Si estás en el trabajo, te tomas un break para ir al baño y en el baño, ¿verdad? Te llenas del Espíritu. Y te pones a cantar y te pones a glorificar a Dios y terminas así como que, ok, échenme el problema, porque ahorita ya tenemos la solución, ¿verdad? Y tienes paz y puedes ayudar a otros
y puedes bendecir a otros y te dicen, ¿cómo le hiciste, verdad? Pensé que ibas a reaccionar muy mal y ahora ya andas con mucha energía. Acuérdate, cuando oramos en el Espíritu, nos recargamos de fe, de la energía de Dios, aún físicamente, con el cortisol y no sé qué tantas cosas checamos la vez anterior. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Está a tu alcance. Está a una hablada. Está a una hablada. Abre tu boca. Abrir la boca no es sobrenatural. Empezar a hablar no es sobrenatural. Pero el lenguaje espiritual que el Espíritu te da, eso es sobrenatural. Y simplemente la realización de que cuando sentía que tengo una necesidad que este mundo no puede satisfacer, me doy cuenta que no dependo de este mundo y que tengo una fuente espiritual en el reino de Dios. Y empiezo a ser llena del Espíritu Santo. Y tú puedes ser lleno del Espíritu Santo en cualquier lugar, en cualquier lugar. Y de hecho muchas veces, ¿verdad? Debemos decirle a los hijos, vete a tu cuarto, vete a llenar del Espíritu. o decirles, necesito un break, necesito irme a llenar del Espíritu. Bien rápido, cuando somos llenos del Espíritu, podemos andar en el Espíritu. Acuérdate, ser llenos del Espíritu, a lo que nos estamos refiriendo es ser rellenos, ¿ok? Ser llenos una y otra vez. Y empieza con enfocar nuestra mente. Esto ya no va a ser una experiencia espiritual como la primera vez, porque la primera vez fue espiritual. En esta ocasión es simplemente acordarnos que tenemos ese acceso espiritual. ¿Me entiendes a lo que te estoy diciendo? Ok. Entonces empieza con nuestra mente, enfocar la mente en las cosas del Espíritu, acordarte que eres lleno del Espíritu, acordarte que el Espíritu Santo está en ti, acordarte que puedes orar en lenguas, acordarte que tienes acceso al trono de gracia para encontrar gracia y misericordia en el momento que lo necesitas, acordarte que Dios te puede empoderar en el momento que lo necesitas, acordarte que puedes ser satisfecho, tienes hambre y sed de algo que no te puede satisfacer en el mundo, Dios puede hacerlo. Y entonces ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu. Y así, Gálatas 5:16 dice, así podemos andar en el Espíritu. Entonces, ser llenos del Espíritu nos ayuda a andar en el Espíritu. Y después, Gálatas 5:18 dice, podemos ser guiados por el Espíritu. Y al rato después, Gálatas 5:25 dice, y al rato podemos vivir en el Espíritu. Entonces, empieza enfocando nuestra mente en el Espíritu. Somos llenos del Espíritu, al rato andamos en el Espíritu, al rato somos guiados por el Espíritu y al rato andamos viviendo en el Espíritu. Y esto es un privilegio que tú tienes como un hijo de Dios. Esto es un privilegio. La palabra nos dice que cuando oramos en lenguas, damos gracias a Dios. ¿Cuántas veces no has dicho, Dios, gracias? Y como que gracias no es suficiente. Dale gracias a Dios en el Espíritu y canta en el Espíritu y ora en el Espíritu y sé lleno del Espíritu y al rato vuelve a ser lleno del Espíritu y al rato se vuelve a ser lleno del Espíritu y no te embriagues con las cosas de este mundo. No pierdas el tiempo, no pierdas tu dinero, no pierdas tu salud, no pierdas tus relaciones, no pierdas tus finanzas con las cosas de este mundo. En lugar de ello, sé lleno del Espíritu Santo y vuelve a ser lleno y vuelve a ser lleno y vuelve a ser lleno.